Buenos días, amigos de Diario Responsable. Hoy tenemos el privilegio de contar para nuestro sillón rojo con Fernando Berlín. Fernando Berlín es uno de los analistas políticos más grandes, más importantes de este país, y ha tenido la gentileza de venir a sentarse con nosotros. Gracias, Fernando. No, gracias a ti por la invitación. Como saben, Fernando es un periodista que está siempre al cabo de la noticia, sobre todo en temas políticos. Pero hoy queremos no solo tratar esos temas, sino que nos gustaría tratar también temas de corrupción, de transparencia, tanto en el mundo político como en el mundo empresarial. Yo hay una cosa que me pregunto siempre, Fernando. Siempre estamos hablando de corruptores, de corruptos, de los que son los corruptos que se llevan, pero nunca hablamos de los corruptores. Bueno, y es la gran asignatura pendiente en realidad, ¿no? Porque es verdad, damos por hecho que la actividad política, que debemos tener un estricto control sobre los movimientos de corrupción relacionados con los políticos, pero se nos olvida que siempre hay también una segunda parte, ¿no? Y además que todo esto tiene que ver no solamente con el dinero, tiene que ver con la ética, con la moral de este país, ¿no? Y yo creo que eso es trascendental, ¿no? Un poco educar a la ciudadanía en que se necesita una nueva cultura democrática, y eso implica no solamente a los partidos políticos y a los que se dedican a la actividad política, sino a los que están en el otro lado, también a las empresas que a veces, con frecuencia, consienten o participan de esas actividades ilegales, ¿no? Es curioso porque el otro día estaba entrevistando a diferentes líderes del IBEX 35 y me decía, yo les preguntaba, ¿no? ¿Qué les parece a usted la llegada de Podemos y de Ciudadanos a la escena política? Y me decían, entre la alegría y el pánico. Claro, es que tú fíjate que la corrupción es un catalizador del estado de salud de la ciudadanía, del país, pero la corrupción tampoco beneficia especialmente a las empresas. Hay que pensar, lo que pasa es que se han adaptado a este país como se habrían adaptado a otro mercado, y si las prácticas que les exigían, por ejemplo, para hacer obra pública era esa, las empresas han entrado, ¿no? Eso no les quita responsabilidad, al contrario, tienen mucha responsabilidad, pero ellos se han adaptado a una forma de negocios que se daba en nuestro país. Pero también produce una enorme sensación de inseguridad jurídica. Es mucho más, para una empresa, es mucho más interesante trabajar en un escenario donde hay seguridad jurídica, donde sabes cuáles son las condiciones del mercado, donde compites en igualdad de condiciones, y que enfrentarse a este sistema donde no sabes muy bien cómo tienes que operar, si te van a cambiar la ley porque llegue Eso otro. es precisamente uno de los temas que más les preocupaba de la llegada de Podemos, por ejemplo, ¿no? La inseguridad jurídica. Resulta que con un gobierno tú has pactado una serie de cosas y de inversiones y luego puede llegar otro gobierno y cepillárselo, ¿no? Bueno, también yo creo que ante la llegada de Podemos se han producido dos fenómenos. Por una parte, una alerta, un cierto miedo manifestado en los medios de comunicación, que está más relacionado con la pérdida de poder de algunos partidos políticos especialmente, y entonces lo han manifestado de esa forma, de forma bastante hostil, bastante agresiva, ¿no? Pero yo creo que hay que abstraerse un poco de eso. Luego está la parte más técnica, la parte más de la ley, ¿no? Si son capaces de cambiar, de darle la vuelta completamente al país. Para empezar, yo creo que en términos de seguridad jurídica, España, siendo un país europeo, tiene unas inercias que son muy difíciles de limitar, ¿no? Y por lo tanto tú no puedes llegar y poner de la noche a la mañana a cambiar completamente las leyes. No, Puedes ya cambiar los lo márgenes estamos que viendo en puedes. Grecia, ¿no? A la vista está, ¿no? Entonces yo creo que hay cosas sobre las que se ha puesto un foco poniendo una cierta inquietud sobre eso, que no se van a producir. Hay otras que creo que se van a producir, pero también creo que es sano para la democracia. Yo, algunos amigos que tengo y gente que conozco y fuentes como conoces tú en empresas del IBEX, también te dicen, bueno, pero ya ha contribuido a que los partidos políticos establezcan una serie de contenedores y de muros que eran importantes para la salud democrática de este país, ¿no? Y para el trabajo de las propias empresas. Te voy a decir una cosa, las compañías, especialmente las transnacionales, las grandes corporaciones que trabajan en España, son mucho más exigentes, tienen un rigor interno durísimo en comparación con muchas de las empresas españolas y desde luego con los partidos políticos. Es decir, a nadie se le ocurre que una gran multinacional extranjera, cuando tenga que operar en España, justifique dentro de sus departamentos de vigilancia interna que se están pagando sobornos o chantajes, etcétera, ¿no? Esto, en fin, hasta ahora que ha sido una cosa relativamente cotidiana, las grandes multinacionales son muy estrictas en el También te puedo decir que las grandes multinacionales, las pocas multinacionales españolas que tenemos también son bastante serias. Yo veo el caso del Santander, del BBVA, son compañías que fuera son elogiadas, ¿no? Las grandes empresas, o Inditex, ¿no? Por ejemplo, que operan, y de hecho muchos de sus ejecutivos son ejecutivos formados en el extranjero o bien incluso incorporados a las estructuras, ¿no? Muy bien. ¿Cómo percibes los nuevos movimientos que han nacido en las ciudades? No tanto Podemos, sino como el Ahora Madrid, el Ahora Galicia, el Ahora... ¿De dónde sale esta gente? Pues no son Podemos estrictamente, ¿no?
No, yo creo que aquí el 15M en realidad lo que suponía era una catarsis de la sociedad española, ¿no? Que de alguna manera estaba demandando algo que está sucediendo, es un fenómeno bastante global, no es estricto de España, se demanda una mayor participación en la vida política y mayor rigor en el cumplimiento de las propuestas democráticas, y todo eso poco a poco se fue sustanciando en el movimiento del 15M, y eso ha ido salpicando a los barrios, se fue segmentando en asambleas, en grupos de barrios, y poco a poco eso ha ido configurando lo que son a los ahora Madrid o lo que sucede en Barcelona, en otras grandes ciudades, ¿no? Pero en realidad es la manifestación de un fenómeno que venía fraguándose, que también tiene que ver mucho con la desaparición en España, que se fue produciendo con los diferentes gobiernos socialistas, con los primeros, de todo el tejido de estructura civil y de movimiento asociacionista, ¿no? Que existía antes y que se daba con una cierta fuerza, que ha ido desapareciendo, pero que de alguna manera estaba relativamente vivo, ¿no? Es increíble que las comunidades de vecinos estén estructuradas en torno a una comunidad de vecinos con un presidente, con una organización como tal, pero en los barrios, por ejemplo, eso no exista, ¿no? Y eso que existió en un momento dado se ha ido desapareciendo. Y yo creo que de alguna manera la sociedad tiende a organizarse porque necesita poner en común sus propuestas y reivindicarlas en común, y se han ido organizando a través de estos movimientos que después han catalizado a través del movimiento del 15M y después Podemos o los movimientos que se vayan construyendo. No puedo dejar de hacer esta pregunta. ¿Sabe lo que es la responsabilidad social de las empresas? Bueno, sé lo que creo que es. No sé si sé lo que es, sé lo que creo que es, ¿no? Es la forma que tienen las empresas de devolverle a la sociedad parte de lo que ganan ellas, ¿no? Eso es un gran error, Fernando. Sí, es posible, ¿no? Eso es lo que dicen los políticos. Claro, ya te iba a decir, sabes que los tertulianos nos dedicamos a eso, básicamente, al error. No. La responsabilidad social de las empresas son los impactos que una empresa tiene en la sociedad, en el medio ambiente y en la economía. Esos impactos pueden ser positivos o pueden ser negativos. Y lo que nosotros queremos es que las empresas informen sobre esos impactos. El devolver a la sociedad y tal es el chocolate del loro. Es, sí, nosotros damos dinero para que los niños coman, damos becas para que hagan no sé qué, pero eso realmente es una parte ajena a la empresa. Lo importante que hace una empresa es qué impacto genera en su entorno, qué diferencia hay entre el que cobra más y el que cobra menos, cuántas mujeres hay en su consejo de administración, cómo invierte su dinero y dónde lo invierte, lo guarda en paraísos fiscales o lo tiene aquí en España, paga sus impuestos correctamente. Eso es una empresa responsable, la que tiene esas cosas. Las que devuelven a la sociedad y tal. Bueno, te compro el argumento, aunque sospecho que ambas cosas están muy relacionadas, pero, sí. Pero efectivamente, sí, pues el impacto, ¿no? Lo puedes llamar como quieras, pero es una forma, y yo creo una obligación que tienen las propias empresas de mantener unos márgenes sociales aceptables, ¿no? Para que también como clientes... Pero sobre todo de informar, ¿no? Yo creo que hay un tema que tenemos que hablar, ¿no? Que es la transparencia, ¿no? La transparencia está llegando a España y ha llegado ya a muchos otros sitios forzadamente. O sea, es que pues narices, ¿no? A los partidos políticos, a las empresas, etcétera, ¿no? Los partidos políticos, ¿cuán transparentes son? Sí, es el gran reto, ¿no? Es el gran reto. Esto es verdad que han sido pioneras las empresas en realidad, ¿no? Porque se dieron cuenta mucho antes que nadie que había que ser transparente. Una gran compañía de refrescos que tuviera una crisis de reputación porque le salieran mal algunas latas, que esto ha sucedido en Europa, sabía que la principal defensa era la transparencia, ¿no? Dar a conocer en qué lotes se habían producido, en qué mercados se habían vendido y a cuántas personas se habían afectado y qué habían hecho para solucionarlo, ¿no? Eso en política ha tardado muchos años en estar presente ¿no? Y más que va a tardar realmente en ser asumido como una necesidad, pero va a ir pasando inexorablemente, porque fíjate, yo creo que todo el cambio que se está produciendo en la política y en las empresas está muy relacionado con algo que ni los empresarios ni los políticos se habían dado cuenta, y es que la gente, a través de nuevas herramientas por la globalización, a través de internet, de participar en las redes sociales, de opinar, de tener un espacio en el que uno, en cuanto tenía conocimiento de lo que ocurría en una empresa, lo daba a conocer a través de la red y ya era infrenable, ¿no? Esto ha transformado a la sociedad. O sea, la sociedad ahora exige participar, ¿no? Y por lo tanto exige participar también en la actividad política, también en las empresas, también. Y esto va a condicionar toda la vida, ¿no? Y yo creo que los partidos son bastante ciegos, esto ocurre a los grandes partidos españoles que dicen, bueno, pero participar, no, es que participar ya lo lleva haciendo la gente de 10 años en la red, ¿no? Por eso ahora esto no es más que una derivada más de su vida y no lo terminan de entender, ¿no? Pero la transparencia es lo mismo, sucede exactamente igual. Sí, pero cuando vemos casos como los temas de corrupción en el Partido Popular, ¿no? Yo creo que es el caso, bueno, y los de los ERES en Andalucía, ¿no? Es que no se enteran de nada. O sea, no, es que a mí me da, leía un artículo de Manuel Sánchez, creo, el otro día, que decía, es que no somos gilipollas, ¿no?
Pero es que parece que nos han tomado durante mucho tiempo como si fuéramos tontos, ¿no? Sí, yo creo que se combinan dos cosas. Hay una enorme ceguera ante lo que está ocurriendo, resistencia. Hay gente como Mariano Rajoy que yo le veo absolutamente refractario a lo que ocurre. Él vive todavía en un mundo donde las cosas no se configuran de esa manera, donde uno puede gobernar de espaldas a la ciudadanía sin que pase nada. Y de hecho por eso les ha sorprendido todo el fenómeno del tsunami este de Podemos o de Ciudadanos, ¿no? Pero hay una segunda derivada, que es pura supervivencia. Es decir, todas las grandes estructuras de los partidos políticos están afectadas de una manera o de otra por estas prácticas. Entonces, o se hace de verdad una regeneración de arriba abajo, una transformación de arriba abajo, o difícilmente. Claro, ¿quién está dispuesto a asumir ese reto? ¿Quién dice despido a la mitad de mi plantilla porque la mitad de la financiación era ilegal? O porque son primos hermanos de no sé quién. Son gente que hemos recolocado. A mí me ha sorprendido el dato de las elecciones autonómicas y municipales. El Partido Popular va a tener que recolocar a 40.000 personas. Estamos hablando de unas cifras que son un volumen de personas, un gran ERE, ¿no? Claro. Y entonces, lo que pasa es que yo creo que no están preparadas. Vamos a ver, la irrupción de estos dos, de Ciudadanos y Podemos, va a crear otras estructuras en Ciudadanos y en Podemos, y lo que va a suponer es que, lo que tú decías, que se van fuera, ¿no? Sí. Se van fuera. Sí, no, estamos viviendo, en realidad es verdad, es una segunda transición, ¿no? Y por tanto habrá gente que se adapte a este nuevo modelo, igual que de la transición de la dictadura a la democracia hubo gente que se adaptó y que entendió que el modelo y las nuevas exigencias sociales eran otras. Pues aquí va a haber una enorme adaptación, ¿no? Pero va a haber mucha gente que se va a recolocar y va a haber mucha gente que se va a quedar fuera del espacio, ¿no? Del espacio público y del espacio político y económico. Y por lo tanto eso es una crisis social en toda regla, ¿no? Que requiere también de mucha comprensión, ¿no? De entender el fenómeno. Muy bien, pues no sé si tenemos alguna cosa más en No, el que va, te tintero. agradezco un montón la invitación y la reprimenda por esta, pero mira, esto que me llevo aprendido. Lo siento, yo soy un poco bocazas. Muchas gracias, Fernando. No hemos querido hacerlo más largo porque si no, no lo ve nadie, tú lo sabes perfectamente. No lo ve nadie, no por ti, no, sino pero porque en internet más de 10 minutos no los ve nadie. Sí. Y les invitamos, esta es la cuarta visita que hemos tenido en el Sillón Rojo. Muchas gracias otra vez, Fernando, y hasta la próxima, que podamos entrevistar a personas tan interesantes como Fernando. Muchas gracias.